Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan sus cabezas? Espero que bien. Hoy es un día muy especial porque acá en el canal se inaugura oficialmente la sección de Storytime. La idea es que en estos espacios yo pueda contarles un poquito más de mí, asociado también con haber estudiado la carrera de psicología y otros temas de psicología en general, pero siempre partiendo de la base de mis experiencias personales o mis puntos de vista. Yo creo que con esto nos vamos a poder empezar a conocer un poquito mejor, a empezar a construir una comunidad más unida, así que apuesto a esta nueva sección del canal que va a estar saliendo todos los primeros miércoles del mes. Así que a los vivos de TikTok que salen todos los domingos, a los videos de la temporada 2 que se llama Mambo, que también salen los domingos a la noche por acá por YouTube, al contenido de Instagram y al contenido de TikTok, también se le van a sumar los primeros miércoles del mes los videos de esta sección. Y eso no es todo porque aún hay más sorpresas. Pero bueno, ya basta de tanta cháchara. Hoy les quiero hablar de una experiencia que creo que va a ayudarle a muchas personas. Porque creo que esta pregunta es muy común y hay personas que se hacen ideas equivocadas acerca de lo que esto significa, por lo cual quisiera compartir mi experiencia, que no es universal, obviamente, cada vida es particular y cada vida tiene sus propias problemáticas, pero que en un momento de mi vida resultó un interrogante. Y es la cuestión de empezar una carrera universitaria de grado a los 30 años. Ni se te ocurra. Pero vamos a empezar por el principio. Las personas que en este momento tenemos 30 años o un poquitito más, sufrimos lo que en su momento fue una modalidad de escuela secundaria que regía en la provincia de Buenos Aires, no sé si en otras provincias, pero que se llamaba polimodal. Lo que hacía el sistema polimodal era alargar la primaria hasta 9º grado y dejar los últimos 3 años de secundaria. Esos últimos 3 años eran los 3 años del polimodal. En el polimodal había orientaciones, estaba economía, estaba naturales, estaba humanidades y no me acuerdo qué otra más. Y al colegio en el que yo iba había una única modalidad, por lo cual me anoté a la que había, no tenía mucha información al respecto, la cual era orientación, administración de empresas. Pero bueno, hice la secundaria, la verdad es que la secundaria no aprendí casi nada, los contenidos muy pobres, imagínense achicar la secundaria a 3 años, pero yo tenía una idea un poco preconcebida, un poco que me la inculcaron, de que quería ser médico. Sabiendo esto y con un secundario de economía, la verdad es que se me iba a hacer muy cuesta arriba poder empezar la carrera, pero como en Argentina la educación es pública y gratuita, lo que no significa que sea accesible para todas las personas, que eso es tema de otro video, dije, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ir a hacer el ciclo básico común de medicina. Para quienes no conocen lo que es el ciclo básico común, cuando uno ingresa a la Universidad de Buenos Aires, el primer año es un curso nivelatorio en el cual uno tiene que cursar, rendir y aprobar 6 materias. Esas 6 materias te preparan para lo que sería la carrera en sí. Pero la realidad es que el CBC ya es parte de la carrera. De hecho, cuando uno saca el analítico final, las materias del CBC se incluyen. Y sus siglas son Ciclo Básico Común. Bueno, ingreso con mis 18 añitos al CBC de Medicina y tenía un pánico tremendo, porque no sabía qué podía llegar a pasar ahí. Y bueno, por suerte me fue muy bien. Hice el CBC de Medicina en un año. Generalmente los alumnos suelen hacerlo en 1 año y medio. Y yo en 1 año lo metí bien, pero tenía que estudiar 8 horas por día. Sí, 8 horas por día. Me costó muchísimo aprobar todo eso en tiempo y forma, que lo hice con muy buen promedio. Apruebo todas las materias, estoy listo para empezar la carrera de medicina. Después de toda una experiencia horrible que voy a contar en otro video, pude finalmente anotarme a la facultad de medicina. Ingreso y me doy cuenta que las materias la verdad es que no me apasionaban, me interesaban pero no me volvían loco. Y no solamente tenía que estudiar 8 horas por día, sino que tenía que aumentarlo a 10 horas por día, 12. E incluir los fines de semana. Entonces es como que hice los primeros años muy a regañadientes, avanzando muy despacio. Y llegó un momento en el que dije, no da para más. No me gusta esta carrera, la voy a dejar antes de que sea... No sé cuántos años estuve cursando, no sé si fueron 5 años, pero me di cuenta a tiempo. Por lo cual decidí dejar la carrera directamente. A todo esto yo a mis 19, 20 años había conseguido un trabajo medio tiempo que me permitía de algún modo poder estudiar y trabajar.
Pero esto no es tan sencillo como parece, porque uno no solo tiene que tener el tiempo, tiene que tener también el espacio para poder estudiar. Y mi casa era una casa muy, muy ruidosa, a lo que, sumada a mi personalidad en la que me distraigo muy, muy fácil, era complejísimo hacer una carrera como medicina, muy difícil. Por lo cual en ese momento decidí hacer carrera, digamos, en mi trabajo de medio tiempo. Entonces comencé a trabajar tiempo completo, empecé a progresar, empecé a ir subiendo en jerarquía. ¿Cómo roban, por favor? Ganando cada vez más dinero hasta que en un momento consigo un muy buen puesto en ese trabajo de medio tiempo que tenía. Que, dicho sea de paso, déjenme en los comentarios si quieren que les cuente el story time de cuando tuve una jefa psicópata. Se los dejo. Bueno, hago toda esa carrera en el trabajo y yo sentía que se me iban pasando los años, los 20 se iban terminando. Y yo tenía ganas de retomar una carrera universitaria, pero es como que todavía seguía viviendo con mis viejos porque no me daba para irme a vivir solo, no tenía el espacio, ya trabajaba full time, por lo cual yo creía que no podía hacer una carrera. Bueno, hay todo un sistema de creencias que operan en que a uno se le pasa el tren para poder estudiar, ¿no? Esta cuestión de trabajar full time, de no tener un espacio, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, si bien son condicionantes que a uno lo ponen en desventaja, en determinadas condiciones uno puede romper el sistema y aún así seguir estudiando. Bueno, consigo ese trabajo, después consigo otro trabajo y después consigo otro trabajo. En ese trabajo tenía muchas oportunidades, muchísimas oportunidades de crecer. Entonces, lo primero que hice desde el primer día que ingresé a ese trabajo es decir, bueno, acá quiero ir apuesto a todo. a por todo. Me puse mucho las pilas y quería conseguir un buen puesto. Que lo terminé consiguiendo a fuerza de muchísimo trabajo. Se vinieron muchos reconocimientos en mi carrera profesional en ese ámbito que no tiene nada que ver con la psicología, pero en el cual estoy recontra formado, que es el trabajo del que vivo hoy. Se vinieron muchos reconocimientos, viajes al exterior, experiencias muy buenas. Pero seguía picándome el bichito de decir, me gustaría terminar una carrera universitaria. Y yo había olvidado por completo que cuando me di de baja de la carrera de medicina, al año siguiente rendí las 2 materias del CBC que faltaban para psicología. No lo tenía en mi cabeza, no me pregunten por qué. Pero la verdad es que es algo que salió en terapia, en mi espacio de psicoanálisis, y que dije, ¿por qué no tomo esta oportunidad? ¿Por qué no pienso en hacer una carrera universitaria? A todo esto, logro mudarme a vivir solo. Tengo mi propia casa, con mi propio espacio, con mi tranquilidad, etc. Entonces se dio una combinación de factores. Que si bien es cierto, yo trabajaba y sigo trabajando 9 horas por día, el factor de no tener un espacio donde estudiar se había despejado. Y yo tenía mi lugar propio. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo? Pero yo ya tenía 30 años. Y dije, empezar una carrera a los 30 años, ya me voy a recibir a los 36, 37. Y la verdad es que me dio miedo en su momento. Dije, si empiezo y no termino y pierdo el tiempo, ya mis 30 años. Pero en un momento puse en una balanza. Yo no tengo hijos ni tengo planes de tenerlos. No tengo pareja y tampoco tengo planes de tenerla. Por lo cual dije, tengo que aprovechar ese tiempo que la mayoría de las personas se le va en el proyecto familiar y hacer mi propio proyecto. Entonces dije, bueno, vamos a dar una oportunidad más y voy a estudiar esta carrera de psicología. Pero ¿por qué psicología? Seguramente se están preguntando. ¿Y por qué cuando termino la carrera me meto al CBC de psicología pero no me anoto en la carrera? Bueno, son muchas variables. Las voy a explicar en otro story time que se va a llamar Mi Odisea para anotarme a psicología. Pero lo que les puedo decir por el momento es que en mi primer año de la carrera de medicina tuve una materia que se llamaba salud mental. En esa materia vimos todo Freud y a mí me encantó, me voló la cabeza. Yo leía los textos con unas ganas, es más, leí textos que no tenían nada que ver con la materia. Seguía como mi lectura. Hay que calmarla. Y mi interés por el psicoanálisis fue incrementándose y siguió y estudié un montón antes de empezar la carrera. Entonces, teniendo esa lectura previa, teniendo mi propio espacio, teniendo mi espacio de análisis que me ayudaba a resolver un montón de cuestiones y teniendo estabilidad económica, dije, lo voy a hacer, este es el momento. Y me anoté directamente a la carrera porque no tenía que hacer el CBC.
Yo no les puedo explicar el pánico con el que fui a esa primera clase. Pero más allá de todo, después la gratificación que siente uno cuando empieza a estudiar la carrera y tener un espacio de pertenencia como puede ser una facultad. Y es bueno por muchos motivos. Uno tiene en la cabeza la idea de que a la facultad van solamente los pendejos de 18 a 20 y pico de años, pero la realidad es que yo trabajaba de 9 a 18 y de 18 a 23 iba a la facultad. Y esto es algo muy bueno en lo que uno cae en cuenta, y es que no sos la única persona del mundo que está en esa situación. A un montón de personas les sucede que por X motivo comienzan su carrera a determinada edad que pareciera estar avanzada. Y me resultó buenísimo porque en la facultad conocí un montón de gente que eran alumnos como yo y que tenían mi misma edad, gente más chica obviamente y también gente más grande. Entonces ya al ver eso dije, me parece que este es mi lugar. Pero esto es importante no en un sentido identificatorio, de decir, bueno, yo no soy el único en esta y hay otra persona también de mi misma edad, por lo cual no voy a ser visto como un bicho raro. No se trata de eso. Después te das cuenta de que tiene beneficios enormes. Que hay varias personas con las mismas dificultades que vos y con las mismas ventajas que vos. Entonces se produce lo que se llama un agenciamiento, que es unís tu potencia con la de otra persona y juntos se van ayudando, se comprenden. Y esto sucede de muchas maneras. Por ejemplo, abordando grupalmente el estudio para un parcial. Cada uno estudia una parte y le explica al resto esa parte que estudia, por ejemplo. Es como que se van generando maneras de transitar la carrera colaborativas basadas en el trabajo en equipo y en el compañerismo, básicamente. Entonces todos nos entendemos, todos más o menos entendemos los tiempos del otro. Tratás de que, bueno, si bien, por ejemplo, los trabajos prácticos siempre hay alguien que no hace nada, intentás de alguna manera entender los tiempos del otro y que cada uno vaya aportando su parte para que todos podamos conseguir el objetivo. Eso por un lado me encanta, me encantó la facultad. De hecho, lo que más me gusta, ahora que estoy a punto de terminar, lo que más me gustó de la facultad fue haberla transitado con gente que hoy considero mis amigas, a las cuales les mando un besito ahora. Y hay una segunda cuestión por la cual considero positivo el haber empezado la carrera a los 30 años, pero esto es algo muy particular de mi carrera. Y es que uno a los 30 absorbe los contenidos de otra manera y ve los contenidos con una mirada más crítica y además es como que ya está medio curtido por la vida y entiende por dónde va la cosa. Siempre hay sopa para uno, ensalada para uno, vino para tres. Y esto lo analizo en mí mismo. El estudiante que era a los 18 años no tiene nada que ver con el estudiante que soy ahora a mis 30. Bueno, a mis 34. ¿Y por qué no tienen nada que ver? Porque sucede algo. Vos laburás 9 horas por día. Llegás a la facultad hecho pelota. En mi caso yo vivo también a 2 horas de viaje de la facultad. Te juro que en la clase es, si te tomás la carrera un poco en serio, lo que te va a ayudar mucho para poder aprobar, y esto te das cuenta enseguida, es prestarle atención a las clases y programarte de manera tal que identificás rápidamente lo que es útil para el examen y lo que no. Entonces, tu principal fuente de contenidos para los exámenes son las clases. Y por más de que estés cansado, cansada o cansade, por más de que sientas que no tenés energías, en ese momento es como que te volvés una esponja y absorbes todo. Entonces yo siento que a mis 30 años tengo la madurez suficiente como para poder hacer la carrera rápido y enfocarme en eso. De hecho, si todo sale bien, empecé la carrera en 2018 y me estaría recibiendo en el primer cuatrimestre de 2022. O sea, hice la carrera rapidísimo y con un promedio muy bueno. Ahora bien, ¿cuál es el principal desafío de empezar a estudiar a los 30? Es un tema del cual voy a hacer otro story time que se llama estudiar y trabajar. ¿Cómo uno combina esos dos mundos que parecen incombinables? ¿En qué momento se hace el tiempo para estudiar? Y un montón de complicaciones que vienen aparejadas a esto. Porque, por ejemplo, si tenés que pedir un día de estudio, no en todos los trabajos se lo toman a bien. Pero bueno, eso es tema para otro video.
Una cosa que también parece un detalle y que considero positivo es que uno a los 30 años va desarrollando ciertas habilidades interpersonales que te sirven un montón a la hora de interactuar con profesores y con tus compañeros. Y de nuevo, me pongo en comparación a mí con 18 años como estudiante, no sabía cómo hablarle a un profesor o a un ayudante de cátedra, o dejaba que me pasen por arriba, etc. Y mi actitud como estudiante de 30 años es totalmente distinta. Lo que sí me gustaría recalcar es que esta es mi experiencia personal. Pueden haber personas que difieran, pero creo que le va a ser útil a alguien, sobre todo a personas que están en la misma situación que yo estuve a mis 20 y pico, en la cual me debatía entre si valía la pena o no valía la pena empezar una carrera a los 30 años. Todas las realidades son distintas y varios de mis privilegios me ayudaron a poder comenzar esta carrera. Lamentablemente esto no significa que si uno puede, todos pueden, porque vivimos en una sociedad injusta. Lo que sí te puedo decir es que trates de analizar la situación con claridad y ver cuáles son tus ventajas y cuáles son tus desventajas. Si tenés más ventajas que desventajas, empezalo porque es muy gratificante. Bueno, hasta aquí el Storytime de hoy. No se pierdan los próximos que van a venir, que van a ser muy interesantes. Van a ser relacionados con la carrera de psicología y cómo es estudiar psicología y cómo es estudiar una carrera universitaria desde distintos puntos de vista. Así que no se lo pierdan. Primeros miércoles del mes. Recuerden, todos los domingos, segunda temporada del canal Luna de Sangre, que se llama Mambo. Y hasta aquí el video de hoy. No se olviden de compartir, de likear y dejar sus comentarios para que esta comunidad vaya creciendo cada vez más. ¡Nos vemos!